Con ocasión del plan de retiro definido recientemente entre la USO y Ecopetrol, han circulado comentarios a favor y en contra en las redes sociales, lo cual está bien siempre y cuando se haga con respeto y con argumentos. Lo que no podemos aceptar es que algunas personas de forma irresponsable se refieran con insultos a la dirección sindical, poniéndonos en la picota pública, acusándonos de traidores. Vamos a demostrar con datos y hechos que eso no es cierto e ilustraremos qué ha ocurrido con las pensiones en Ecopetrol en los últimos 30 años. Inicialmente daremos una rápida mirada a las tres leyes que han impactado negativamente a los trabajadores en Colombia en materia de derechos de pensión. Resalto que el movimiento sindical se ha opuesto a estas leyes con todas sus fuerzas, pero finalmente la correlación de fuerzas ha estado a favor de los gobiernos de turno. Empezaremos con la Ley 100 de 1993. Esta ley creó un sistema integrado de seguridad social en salud y en pensiones. Salimos bien librados, como quiera que en el artículo 279 de la Ley 100 fuimos excepcionados, y en su texto reposa que el presente régimen de seguridad social no se aplica a los servidores públicos de la empresa colombiana de petróleos ni a los pensionados de la misma. La segunda ley, la Ley 797 del año 2003, esta es la primera ley promovida e impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, el presidente que más duro le ha dado a los trabajadores en Colombia, con ayuda de la bancada de parapolíticos que le apoyaron. Esta Ley 797 del año 2003 partió abruptamente la historia de las pensiones en Ecopetrol en dos. Como quiera que definió esta ley que los servidores públicos que ingresen a Ecopetrol a partir de la vigencia de la presente ley, es decir, 29 de enero del año 2003, se regirán por todas las condiciones contenidas en el Sistema General de Pensiones. Estas cifras nos darán una magnitud del impacto de esta ley. En Ecopetrol hoy tenemos 10.204 trabajadores, de los cuales 7.401 trabajadores están bajo el amparo de esta Ley 797, es decir, el 74% de los trabajadores desde hace 17 años tienen definida la condición que no les aplica el Plan 70 de jubilación establecido en nuestra convención. Y miremos la tercera ley que ha impactado negativamente a los trabajadores, una reforma a la Constitución Política también promovida por el presidente Álvaro Uribe Vélez, el Acto Legislativo 01 del año 2005, que en su parágrafo transitorio tercero contempla las reglas de carácter pensional que rigen a la vigencia de este acto legislativo, contenidas en pactos, convenciones colectivas de trabajo, laudos o acuerdos válidamente celebrados, se mantendrán por el tiempo inicialmente estipulado. En todo caso, perderán vigencia el 31 de julio del año 2010. A pesar de este panorama negativo, la Unión Sindical Obrera decide adelantar acciones políticas en la búsqueda del reconocimiento del Plan 70. Y es así como el 16 de julio del año 2010 se le envía un documento firmado conjuntamente por Ecopetrol y la USO al ministro de Hacienda, al doctor Oscar Iván Zuluaga, en el cual se le solicita que se le conceda la pensión convencional de jubilación a aquellos trabajadores que a 31 de julio del año 2010 tuviesen el tiempo de servicio una vez alcanzaran la edad. El 9 de agosto, 20 días después, recibimos una respuesta negativa y, al contrario de lo que esperábamos, el ministro ratifica que a partir del 1 de agosto del año 2010 todo el mundo debería estar cobijado por el Sistema General de Pensiones. La USO también acude al presidente de Ecopetrol y es así como le planteamos al doctor Juan Carlos Echeverri en el año 2014 que una comisión de expertos constitucionalistas en el tema de pensiones trabajasen conjuntamente en la búsqueda de una fórmula para buscar una salida favorable. Sin embargo, después de varias sesiones de trabajo, no se obtuvieron resultados favorables. Vamos a mirar qué ha ocurrido en materia de sentencias judiciales.
La Corte Constitucional, por intermedio de la Sala Novena de Revisión, profiere dos sentencias, la sentencia T-589 y la sentencia T-718, ambas del año 2011. A través de estas sentencias se revocan 4 fallos de tutela mediante los cuales el Tribunal Superior de Cúcuta reconoció 19 pensiones convencionales. Es bueno que sepamos qué papel jugó el procurador. El defensor público consideró que los fallos debían ser revisados, pues los jueces constitucionales de instancia los emitieron sin que se cumplieran los requisitos para ello. El régimen de transición no es aplicable a la carga pensional que tiene Ecopetrol S.A., manifestó el señor procurador. La Corte Constitucional no negó el derecho convencional, pero dejó claro que la tutela no es el mecanismo para reclamar el derecho y que se debía proceder por la vía ordinaria. La Sala de Revisión remitió copia del fallo al Consejo Superior de la Judicatura para que determinara si los abogados de los trabajadores pudieron incurrir en alguna transgresión de sus deberes como abogado. Es bueno resaltar que estos trabajadores en su gran mayoría están laborando nuevamente en Ecopetrol. Algunos después de haber disfrutado de más de 10 meses del reconocimiento de la pensión convencional que le habían otorgado los jueces de tutela. Con este panorama negativo en el país, la USO y la Central Unitaria de Trabajadores decidimos acudir a una instancia internacional. Radicamos una queja contra el Estado colombiano y contra Ecopetrol por el desconocimiento y la violación al convenio 98 de la OIT, que reconoce el derecho a la sindicación y negociación colectiva. El Comité de Libertad Sindical de la OIT ratifica las recomendaciones del caso 2434 de Atelca, que es la Asociación de Técnicos de las Telecomunicaciones y afines. El Comité de Libertad Sindical le pide al gobierno colombiano que adopte las medidas necesarias a fin que los convenios colectivos que contienen cláusulas sobre pensiones, cuya vigencia va más allá del 31 de julio del año 2010, mantengan su vigencia, situación que en nuestro caso es favorable. Con estas recomendaciones, la USO acude ante la doctora Clara López, ministra de Trabajo de la época, a quien hay que reconocerle su buena gestión en el caso, y le solicitamos la conformación de un CETCOIT, que es la Comisión Especial de Tratamiento de Conflictos ante la OIT, para buscar una salida similar a la que se dio con la huelga de los trabajadores de Ecopetrol en el año 2013. Sin embargo, Ecopetrol y el Ministerio de Hacienda manifestaron no estar de acuerdo con esta propuesta. Ahora miremos qué ocurrió con las sentencias judiciales teniendo en cuenta las recomendaciones de la OIT. En una sentencia de sala plena de la Corte Constitucional, la sentencia de la SU 555 del año 2014, la Corte aboca conocimiento de 8 acciones de tutelas, 6 correspondientes a trabajadores de la ETB, una acción de tutela correspondiente a una compañera del Banco de la República y una acción de tutela correspondiente a un trabajador de Ecopetrol. Con excepción del trabajador de Ecopetrol, la segunda instancia les negó la pretensión a los accionantes y además consideró la tutela como improcedente. En esta sentencia en este proceso intervienen la Comisión Colombiana de Juristas, compañeros que nos estuvieron acompañando a la organización sindical nuestra, la USO, con la huelga del año 2004, y estos compañeros les solicitan a la Corte Constitucional la aplicación de las recomendaciones de la OIT y además hacen una defensa de la acción de tutela. Interviene el procurador. El defensor del Ministerio Público, infortunadamente, tiene una postura negativa
y solicita que no se apliquen los convenios internacionales de la OIT. Dice que estas recomendaciones no son obligatorias. Interviene el Ministerio de Trabajo, que defiende el Acto Legislativo 01 del año 2005 y manifiesta que si no se alcanzaron los requisitos antes del 31 de julio de 2010, se está frente a una mera expectativa. La sentencia SU 555, proferida por la Corte Constitucional, reconoce que las recomendaciones de la OIT son compatibles con el acto legislativo. Concluyó que después del 31 de julio del año 2010 ya no podían disponerse de reglas pensionales en los pactos colectivos y convenciones colectivas. Finalmente, negó el amparo solicitado por los accionantes. Esto significa, negó las pensiones convencionales. Hay que destacar de esta sentencia que 3 magistrados de la Corte Constitucional hicieron salvamiento de voto y consideraron que con esta sentencia se vulneró de manera abrupta el derecho de la sindicación y el derecho a la negociación colectiva. Cabe preguntarnos entonces qué caminos nos quedan. Miremos, comités de reclamos se han declarado sin competencia para conocer este tipo de casos. Segundo, jurisdicción ordinaria laboral, que como todos conocemos, tienen primera instancia, segunda instancia y recurso extraordinario de casación. Pero hay que destacar que han transcurrido casi 10 años, desde el 31 de julio del año 2010, fecha límite impuesta por el acto legislativo para el reconocimiento de pensiones convencionales, y no tenemos en firme una sola sentencia en Ecopetrol que reconozca una pensión convencional de jubilación después de esa fecha. La tercera instancia que nos queda y a la que hemos acudido es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que les informo, como lo hemos hecho en ocasiones anteriores a través de nuestros medios informativos de la USO, se encuentra nuestro caso en la fase de admisibilidad. Puede demorar todo el proceso en su conjunto muchos o pocos años, con un resultado que ojalá sea favorable, pero que no lo podemos garantizar. Con este panorama, que resalto con mayúsculas, no lo hemos creado nosotros, pero entendiendo la realidad y atendiendo las sugerencias de los trabajadores más antiguos, hemos construido este plan de retiro que no es obligatorio. El sindicato no entregó ni vendió nada. Nadie está obligado a acogerse. Se acogerá quien cumpla los requisitos siempre y cuando las dos partes, Ecopetrol y el trabajador, estén de acuerdo.